Un poco para poner en contexto a la audiencia que acaban de entrar, el Mercosur es un poco una anomalía en lo que fueron las relaciones internacionales de la región a lo largo de la historia. En general se han caracterizado por tener una rivalidad entre Argentina y Brasil, una cierta competencia, y países como Uruguay, Paraguay y Bolivia actuaban como estados pendulares, ¿no? Que según la etapa histórica tendían más hacia una potencia o la otra. Y después de la democratización de Argentina y Brasil en los 80, ambos países empezaron a negociar en conjunto y a iniciar un proceso de integración, al que se sumó Uruguay en el Acta de Alborada de 1988, y luego se sumaría Paraguay. Chile se asomó en un momento, no quedó, pero en definitiva en el Tratado de Asunción de 1991 estaban los cuatro países, em, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y se proponían la ambiciosa meta de generar un mercado común. Esto quiere decir la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital entre fronteras, sin restricciones. Y eso costaba mucho implementarlo porque Europa lo logró con mucha coordinación internacional de políticas económicas. Entonces, en un momento inicial hubo un proceso de desgrabación se generó el arancel externo común, pero, digamos, ese proceso, si se quiere, terminó plasmándose en el protocolo de Lopreto, al cual el doctor Operte asistió, si no me equivoco. Costa. ¿Cómo? Terminó generando una institucionalidad que después no se parecía a la de un mercado común, y que hubiera sido exitoso si el proceso siguiera, pero medio que se estancó ahí y la rivalidad geopolítica entre ambas potencias impidió que se profundice. Se habla en general de dos etapas importantes del Mercosur. Una fue el Mercosur fenicio, según el historiador Gerardo Caetano, que abarcó los 90 hasta el año 2003, por ahí, en el cual predominaban gobiernos liberales en Argentina y Brasil y marcaron esa agenda, ¿no? Una agenda centrada en el comercio, centrada en la desgrabación, en la flexibilización, y no había mucho interés en generar instituciones. Luego de eso, cuando volvieron a haber gobiernos de izquierda en la región, con el kirchnerismo en Argentina y el PT en Brasil, frente a AMLO en Uruguay también, se generó una nueva etapa del Mercosur conocida como el Mercosur de la integración profunda, que buscaba generar instituciones políticas de integración, como un parlamento de Mercosur, se partía un poco de la base de que no se podía o no tenía sentido fomentar la integración económica sin la integración política. Y ese proceso se continuó hasta la vuelta de los gobiernos de derecha en 2016, con la aparición de Mauricio Macri y la caída del PT en Brasil. Y desde entonces el Mercosur ha estado en medio de la deriva. Una cosa curiosa que ha pasado es que este Mercosur centrado, tanto el Mercosur fenicio centrado en el comercio como el Mercosur político, han sido incapaces de lograr sus objetivos. El Mercosur fenicio no logró la desgravación completa de los aranceles. Existen decenas de excepciones listas de decenas de excepciones de productos al arancel externo común que se siguen grabando entre los países, y a su vez la institucionalidad política del Mercosur es muy vaga. Uno compara lo que es el Mercosur con lo que es el Parlamento de la Unión Europea, que es votado mediante elecciones con partidos políticos, y no es una institución que se compare. Entonces, en todo este proceso, Uruguay se ha perdido la posibilidad, sobre todo a partir de una decisión que se tomó en el año 2000, en la decisión 32, se ha perdido la posibilidad de integrarse con otros países y regiones del mundo, ya que por un problema, para evitar la desviación de comercio, que es un concepto más complejo de explicar en este momento, pero eh, se empezó a buscar que el Mercosur negociara como bloque, y que los países del Mercosur no firmaran tratados de libre comercio sin, digamos, el consentimiento, la aprobación de los demás. Eso ha estancado la instalación del Uruguay, y más recientemente con la aparición del retorno del kirchnerismo en Argentina y el inminente retorno del PT en Brasil, uno ve
con cierto pesimismo la posibilidad de que el Mercosur se profundice como bloque económico, y a su vez la posibilidad de que Uruguay sea capaz de firmar, como hizo Chile, tratados de libre comercio con todo el mundo que insertan a nuestro país en los mercados internacionales. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar a conocer a los oradores. Empezamos por Nicolás. Bauti, si querés. Bien, tengo personalmente el honor de introducir a Nicolás, así que bueno, vamos con eso. Nicolás es una persona con una formación muy vasta, debo decir. Me parece que estás cabeza a cabeza con Julio María Sanguinetti en términos de No, formación, por favor, más respeto a las instituciones. porque es tremendo. Bueno, primero que nada, te licenciaste en negocios internacionales en la UCU, ¿no? Te recibiste en 2010. Vas a ver que te estuvimos espiando un poquito. También tenés un PhD en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Tenés una maestría también en dicha universidad en Economía eh, y Política Pública. Nicolás, asimismo, tiene una historia de relación con el partido que de ya bastantes años. En el 2006 forma Acción País dentro del Foro Ballista, forma parte del grupo de jóvenes que se propone y reclama el derecho a tener las elecciones juveniles dentro del partido. Vaya, se habrá sido un hito importante en la historia de nuestra colectividad la creación de las elecciones juveniles mediante la reforma de aquella carta orgánica. Actualmente integra la Comisión Binacional de Salto Grande en representación nuestra, y asimismo también sos columnista de CNN en español, de New York Times, del País en España, o sea, realmente con 34 años lo que has logrado es imponente. Así que bueno, para nosotros es todo un gusto tenerte acá con nosotros y sin lugar a dudas que esperamos y sabemos que va a ser así, que sea muy enriquecedor para todos. Así que me callo la boca y te dejo a ti. Muchas Vamos arriba. gracias. Yo igualmente, por un tema de orden y respeto, me gustaría, nada, primero al doctor Operti, a mi amigo Didier, si Didier quiere empezar o terminar, yo estoy de las órdenes. Lo que Didier te es cómodo. Ah, empiezo por acá entonces. Empiezo por acá, de Preferiría que hecho, empezaras ¿qué tú, podemos hacer Nico. lo que no soy? Preferiría que empezara el Perfecto, doctor perfecto. Nicolás. Perfecto, vamos con eso. Entonces, de hecho, lo que nos habían pedido, creo, los muchachos era por lo menos una reflexión de unos 5 o 10 minutos introductoria de ambos y después sí abierto nosotros a preguntas, creo que puede ser lo más rico. De acuerdo. De mi parte, más allá ahí de lo que leía Bautista, quien agradezco sus palabras, yo creo que acá también decirles que quien viene a escuchar a Didier acá también soy yo. Yo creo que a veces ustedes y las juventudes, a veces en el Borbollón, no nos damos cuenta de las instituciones que tenemos en el partido. Ustedes recién mencionaban, obviamente, a don Julio, María, pero en Didier, quien nos gusta hacer estos temas, es una institución no solo en el país, sino a nivel internacional, y ahora harán la introducción correspondiente, pues yo quiero decir solo un temita. Una vez estaba, bueno, yo parte del tiempo allá viví en Washington, iba seguido a Nueva York, y una vez un congreso en Naciones Unidas, estaba congreso interno, ¿no? Más bien de un punto de vista intelectual y cuestiones de que se trataban temas de multilateralismo. Me acerco a un chileno y le pregunto de quién. Él estaba hablando mucho de la visión multilateral de estos temas, ¿no? Es decir, del multilateralismo, la búsqueda de consensos. Y me permite preguntarle, bueno, ¿y ustedes de dónde se inspiran? ¿Dónde han aprendido estos temas? Y a lo que él me contesta, después, obviamente yo le había dicho que era Uruguay, dice, una de las fuentes de inspiración fue el doctor Didier Oparti. Y son esas cosas que a veces lejos del país, les digo, chiquilines, cuentan y en fin, más allá de la introducción y ya nos metemos en el tema, pero por una persona que ha estado en la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas y todo lo que después sabemos a nivel nacional. Así que de verdad, Didier, estos rinconcitos a veces virtuales, pero agradecerte también por todo lo que has hecho, no solo por el partido, sino por el país. Dicho esto, vamos al tema que nos convoca, que es la inserción internacional. Concretamente yo me querría concentrar en quizá a la introducción que hacía Fernando hoy, en proponernos dejar de hablar tantos, y esto no por lo que decía Fernando, sino más bien yo creo que hay una narrativa creciente
en adjetivar el Mercosur, ¿no? Bueno, recién hablaba ahí, yo creo que Fernando citando a algunos autores, de un Mercosur fenicio, profundo, hoy se habla de un Mercosur flexible. Yo creo que tenemos que tender nuestras conversaciones, y también para no perder el tiempo, les admito, en un Mercosur basado en la evidencia, es decir, hacia dónde ha ido el mundo, cuáles son nuestras características hoy como región, no solo seguir las grandes olas, pero sí también adaptarlas a nuestra realidad, y después ser conscientes en esa lógica de evidencia, en que el mundo, obviamente, y en esto no digo nada nuevo, ha evolucionado, tenemos nueva evidencia. El Mercosur del 91, cuando nacía, era una realidad claramente a la actual. Y empiezo con eso para concentrar en dos puntos a los que me voy a referir en esta visión introductoria. Primero, uno es mostrar o tratar de mostrar por qué el mundo ha ido hacia otro camino. Y esto, lejos de focalizarnos en una búsqueda casi que a veces se tiende a buscar culpables, ¿no? Que el Mercosur nos sirve por tal y cual cosa. No, es decir, es parte de la noción evolutiva. Y acá tenemos, como diría un experto en derecho internacional, que sabemos que hasta las mismas reglas a veces necesitan esa, entre comillas, ética de la responsabilidad de saber adaptarla a los tiempos. Entonces aquí no es buscar culpables, sino ver en nuestro debate cómo ha sido la evolución en estos tiempos y por qué desde ese lado es que nos debemos dar este debate. Y dos, no solo porque es importante darlo, sino porque es urgente cada vez más tomar algunas decisiones concretas en este sentido. Punto número uno, ¿por qué es importante darnos este debate? Fíjense que cuando nace el Mercosur en los 90, y aquí tenemos un miembro inmensamente activo en esa como es diría, en ese momento, pero en los 90 existía formalmente en la Organización Mundial de Comercio unos 40 acuerdos comerciales regionales. Esto para que no sigan estos temas básicamente, pero hay dos reglas básicas, por lo menos en estos debates del multilateralismo, que está el artículo 1 de lo que hace el sistema multilateral, que dice: una vez que yo doy un beneficio arancelario a un determinado país, tengo que darlo hacia el resto. Si uno lo ve, vamos a decir, la foto, y a veces hablamos de lo que es nación más favorecida, etcétera. Historia corta, claramente si a cada uno le doy la misma preferencia arancelaria que al resto, hay una limitante en incentivo a yo querer abrirme, porque fíjense que si mañana le doy el mismo incentivo a Singapur o Corea y tengo que dárselo a China, bueno, había una limitante. Así es que surge en historia corta el famoso artículo 24, que dice: usted puede tener una excepción a la norma básica, rectora de la nación más favorecida, siempre y cuando usted se avale en determinados acuerdos. Una zona de libre comercio, una unión aduanera, o incluso mecanismos de integración más profundos. Este es el contexto un poquito y naturalmente necesario técnico a dar en esta conversación, en la que quizás no todos siguen los temas. Pero en esos tiempos, en el 90, había 40 acuerdos comerciales inscritos en la OMC, que es básicamente el órgano en el que uno tiene que pasar formalmente a presentar los acuerdos si quiere estar hablando en serio de estas cosas. Hoy en el mundo hay más de 500 acuerdos de este tipo, de que de alguna forma, dicho de forma muy genérica, buscan esa excepción a la norma rectora, es decir, tratar de generar acuerdos bilaterales o regionales entre determinado grupo de países. Y acá está el dato de por qué es importante darnos este debate. Porque hoy, con más evidencia sobre la mesa, uno se da cuenta que de esos 500 y tantos, de hecho 540, el último número que había visto, acuerdos existentes en la OMC, el 90% nos han mostrado que son acuerdos flexibles. Dicho esto, zonas de libre comercio, acuerdos en los que yo puedo generar un acuerdo bilateral, pero eso no me impide a negociar con terceros países de forma independiente, si se quiere, ¿no? Y el 10% son acuerdos de integración profunda, ¿no? Entendido esto por unión aduanera o mercado común. Y si uno mira de ese 10%, los que de alguna forma han tenido algún avance, entendido este avance no solo por creación de comercio, sino también por dinamizar la agenda comercial. Uno es parte de un club en el que le ha hecho bien a uno, pero también ha dinamizado su agenda comercial. Se da la característica de los que, entre comillas, podemos caracterizar como exitosos, básicamente algunos de ellos concentrados en África, son de economías con cierta homogeneidad, que tienen cierto sentido. Y acá una nota al pie, pero zona de libre comercio, como sabrán, hay un acuerdo bilateral, desgravación arancelaria, pero nada me impide cortar terceros países, pero unión aduanera como tal, yo lo que tengo que generar es propiamente una unión aduanera. Por lo tanto, estamos hablando de dos reglas básicas: un arancel externo común y, por lo tanto, una política externa comercial común.
Entonces hay que tener cierta unicidad de criterio, vamos a decir, para comprometernos a caminar juntos, a cruzar la calle juntos. Entonces la evidencia nos muestra que muy pocos han avanzado en ese camino de integración profunda. Y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no nos dimos cuenta en los 90? Y bueno, y por una razón tan básica en que tampoco la evidencia era muy grande. Hoy lo vemos muy fácil con el diario del lunes, ¿no? Es decir, bueno, y también había otro factor. La Europa que nos empezaba a mostrar nos mostraba ya hace algunas décadas incluso el viento integracionista y que era posible, nos hacía con toda razón motivarnos a que un Mercosur, caminando hacia un mercado común, vaya así complejo, era también posible. Entonces ahí está la primera foto, es decir, el mundo nos ha mostrado que ha ido, si se quiere, hacia otro lado, y no necesariamente hacia el lado contrario de Uruguay, del Mercosur, porque fíjense que lo que nos mostró es que cuando llega a la estación de zona de libre comercio, bueno, se detiene ahí y se fortalece desde ahí. Y no ha avanzado mucho hacia el siguiente estadio, que es una unión aduanera o los siguientes pasos que se quieran seguir. Dicho esto, aquí no es que a veces, como dicen algunos colegas, se fue totalmente hacia lo contrario, sino es darnos cuenta de que profundizar en la zona de libre comercio Mercosur y sincerarnos en que el mundo de la unión aduanera mercosuriana, si se quiere, está siendo complejo de lograrnos a 30 años de historia, no es sinónimo de fracaso del bloque, sino más bien de sincerarlo y modernizarlo y adaptarlo, y aquí caigo una adjetivación, modernización, pero de adaptarlo a los tiempos actuales. Y el segundo factor, que yo creo que es lo más preocupante, y con esto cierro esta introducción, para después con preguntas, feliz de la vida de ver cómo podemos bajar estas ideas a tierras en un Mercosur que sí sea, que se adapte a estos tiempos, es que ese cierto estacionamiento en el que está el Mercosur, algunos le atribuirán razones políticas, otros cambios de gobiernos, por tal, no importa, lo cierto es que la foto hoy nos muestra un Mercosur bastante estático. En el mundo de la política comercial, que es un ala de la política exterior, recordemos, y aquí siempre Didier lo resalta y vaya sin mucho sentido en esto porque se confunde en la conversación. La política comercial es un ala importante, por cierto, pero la política exterior es mucho más amplia. Pero en el punto de vista de la política comercial, mucho más incluso, estamos ante una lógica relativa, no solo lo que avance un país, de hecho creo que compartí en un video en estos días que había dicho en otra oportunidad eso también, sino más bien lo que avanzan nuestros competidores. Entonces, un Mercosur estático, pero nosotros exportando un 30, 40%, de hecho hoy bastante menos, pero un 20 y tanto por ciento Mercosur, uno diría que no está mal, porque seguimos exportando y nos siguen comprando. El tema es que nuestros competidores, Nueva Zelanda, Australia, han avanzado mucho con economías centrales. Y ahí hay una desventaja relativa. Y punto final. Y no, digo, y como para que tengan un dato sobre la mesa, mientras hoy un 63% de nuestras exportaciones, con dato de 2020, pagan arancel, en Australia este número es el 25% y en Nueva Zelanda un 30%. O sea que cuando nuestro exportador sale a la cancha, sale 30 puntos abajo. Tenemos que pagar y somos más caros en destino, ¿no? Y ese es el famoso número de 330 y tantos millones de dólares pagados de arancel. Y después el mundo, y aquí sí el punto final, perdón, ha avanzado en los acuerdos comerciales ya no son netamente arancelarios. El comercio ha pasado a ser de las pocas instancias en que los países se miran a la cara. En un mundo tan diverso, en un mundo tan multipolar, incierto, los acuerdos comerciales son una buena excusa para hablar mucho más de comercio. Entonces, estar estáticos nos hace estar lejos de la nueva regla del desarrollo hacia adelante. Es decir, reglas medioambientales, reglas de género, de equidad de género en el término empresarial, medioambientales, etcétera, que yo creo que nos están dejando atrás. Yo pondría un punto suspensivo por acá y para escuchar con mucha atención también a Didier, pero quería contextualizar de por qué es importante este debate, para después sí, con mucho gusto, bajarlo a tierra de cómo podemos, si es que hay alguna oportunidad, avanzar hacia un Mercosur más moderno, si se quiere. Bueno, en primer lugar, le agradezco a Nicolás Albertoni esta gran exposición que ha tenido y le doy la bienvenida a todos por este gran acto. Y tengo el honor personal de poder introducir a una persona que creo yo no merita introducción alguna, pero en forma somera creo que le vamos a tener que hacer una breve introducción al canciller Didier Operti.
doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, profesor en la Facultad de Derecho de la UDELAR y la Universidad Católica, embajador también del Uruguay ante la OEA por el periodo 1988-1993, ministro del Interior durante el año 1995 a 1998, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 98 al 99, canciller de la República durante 2 periodos de gobierno, secretario general de la ALADI durante el periodo 2005-2008. Indudablemente la trayectoria tanto política como profesional académica de Didier Operti es indudablemente extensa y sumamente memorable, así que sin más preámbulo le dejo lugar al canciller Operti para que bueno, continúe con la exposición. Bien, bueno, muchas gracias. Creo que la última presentación trata una fotografía un tanto ya perimida. Pero volvamos sobre la situación presente y tomemos en cuenta en especial la presentación de Nicolás. Incluso quien le precedió también, porque ahí hubo aportes, yo diría, muy desde la visión crítica del Mercosur, y yo no estoy tampoco aquí en esta instancia para hacer una defensa a ultranza del Mercosur, pero sí, yo diría matizar de alguna manera la contundencia de algunos de los juicios que aquí en otros escenarios se vierten sobre el Mercosur. En primer lugar, el Mercosur es un acuerdo político. Por más que se niegue desde algunos lugares, la condición política surge de la naturaleza del entendimiento, independientemente de que el contenido debe ser fundamentalmente comercial. Son dos cosas distintas. Pero no es tampoco cierto que el contenido sea solo comercial. El protocolo de Ushuaia, de compromiso democrático, que suscribió el Mercosur, es un documento netamente político, de defensa de la democracia. ¿Quién puede dudar que el protocolo de Ushuaia es eso? ¿Quién puede dudar de que el protocolo de Olivos, que debió llamarse de Olivos, no, debió llamarse de Montevideo Olivos, porque estaba pronto para ser firmado en diciembre del 2001, cuando cae el presidente de la Rúa y su gobierno en pleno reunión del Mercosur en Montevideo. Y allí, naturalmente, quedó sin efecto toda la agenda, que incluía, entre otras, la aprobación de este protocolo de Olivos sobre solución de controversias, que luego firmaríamos en febrero del 2002 bajo este nombre. Yo he reivindicado siempre diría la historia fidedigna de la sanción de este protocolo, no para un ánimo nacionalista, diría, sin sentido, sino para restablecer un poco la verdad histórica. ¿Quién puede dejar de lado que existe un protocolo de Ouro Preto que perfecciona el Tratado de Asunción del 91, el protocolo de Ouro Preto del 92? Pero ¿quién puede olvidarse además de que en junio del 91 el protocolo Mercosur, que en aquel momento éramos los cancilleres porque no se podía, eran los cancilleres porque no se podía todavía invocar la personalidad jurídica del Mercosur que adolecía de ella, firmaron el acuerdo del Rose Garden Agreement, el Jardín de las Rosas, que es un acuerdo marco con los Estados Unidos, muy poquito tiempo después de marzo del 91. Quiere decir que el Mercosur ya había sacado una patente internacional. Entonces, a esto acompaña otra reflexión. ¿En qué medida estamos dispuestos a mejorarlo? Como decía recién Nicolás, a sincerarlo. ¿En qué medida estamos dispuestos a reconocer que este instrumento tiene que ser afinado? Esa es la medida que da nuestra profundidad de análisis del tema, la eventual profundidad. Y allí quiero decir un par de cosas. En primer lugar,
dejar el Mercosur? Misión imposible. Misión imposible. Este es un aviso a los navegantes que a veces radicalizan la posición. ¿Y por qué digo misión imposible? No por voluntarismo. Digo porque el Mercosur como tal ha celebrado acuerdos internacionales muy importantes, como el Tratado de Libre Comercio de Uruguay, que fue hecho en el marco del Mercosur con una decisión 32/00 que creó esta excepción. A la 32/00 se le dice de todo, pero se olvida de que fue una negociación que Uruguay llevó a cabo para poder acceder, ya lo venía haciendo con un tratado de comercio muy amplio, pero con un tratado de libre comercio, porque nos interesaba en aquel momento particularmente llegar a ese nivel. ¿Quién puede negar que el Mercosur adquirió una carta de identidad que le permitió negociar con la Unión Europea, el otro gran protagonista del mundo internacional? ¿Quién puede negar que el comercio intrarregional tuvo sus etapas de crecimiento? Porque, como decía muy bien Nicolás, lo que ha cambiado es el mundo, ha cambiado el marco de los acuerdos, ha cambiado, incluso ha cambiado la OMC, que hoy ya no gravita con su multilateralismo como en el pasado. Ha cambiado sensiblemente toda la realidad. Pero hay algo que no ha cambiado, que es la proximidad histórico-geográfica. Y este es un valor a tomar en cuenta. No estamos en el Mercosur porque sí, no fue un acto discrecional. Lo que sí fue discrecional fue el ingreso de Venezuela, que país más vinculado al Caribe que al sur, y que solo entró por razones ideológicas. O sea, también en esto hay que ser muy preciso. El Mercosur tiene un condicionante, una condición, para decirlo más precisamente, que es justamente la cualidad geográfica política. Pero hay otro factor. El Uruguay es el país más pequeño de los 4 socios. Tiene en su subsuelo el acuífero guaraní en una especie, diría yo, de distribución natural de los recursos, que fue darle la mayor cantidad a Brasil, la segunda a Argentina, la tercera a Paraguay y la cuarta a Uruguay. Ese es un recurso natural extraordinario que el Uruguay tiene y que ha sido también objeto de tratamiento dentro del Mercosur y dentro del mundo de Naciones Unidas, como un ejemplo de acuífero compartido. Es decir, el Mercosur tiene un valor, tiene lo que los italianos llaman l'avviamento, el valor llave, tiene un valor llave. Ahora, el valor llave de los negocios, de cualquier negocio, se va erosionando, se va perdiendo cuando el negocio no da ganancias y deja de ser un llamativo, deja de ser un aviso que atraiga la demanda de interesados. La primera cosa, pues, es de reconocer que el Mercosur necesita ajustes. Ahora bien, los ajustes no son automáticos, son producto de una negociación. Al haber ingresado en el orden del día del Mercosur el tema de la flexibilización, se ha dado, yo diría, por lo menos se ha capitalizado de alguna manera la preocupación de Uruguay legítima y sustentada por distintos gobiernos, para que el Mercosur tenga posibilidades de que los países acuerden lo que se ha llamado en otros lugares a diferente velocidad acuerdos de comercio con terceros países. En esa línea debemos seguir trabajando. Pero ¿qué sucede? El marco político del Mercosur hoy nos presenta un cuadro de situación en que aquella fluidez de Sarney, Sanguinetti, Alfonsín no existe. Y no podemos darnos contra la pared, creyendo que a fuerza de golpes contra la pared lograremos construir una nueva relación. Esa relación es esencialmente política. Y esa relación política tenemos todos la obligación de reconstruirla. Y una de las maneras de reconstruirla no es diciendo el Mercosur no nos sirve, somos una hoja en la tormenta porque hoy no negociamos con los grandes centros del comercio internacional y entonces nos vamos de este mundo.
Bueno, tuvimos ahí un problema con Didier, ¿no? Justito. No sé si alguien no se puede conectar con él o con algún familiar de él para que... Ahí capaz Emiliano. Ah, ¿Emiliano está acá? ¿Sigue? ¿Emiliano, estás ahí con él? ¿O... No, yo no estoy con él, pero posiblemente ya se vuelva a conectar. Cada tanto, como está en Punta del Este, se le corta el internet, le ha pasado, pero seguramente ya se vuelva a conectar enseguida. Si no, lo llamo para hoy. Pero me parece que es que se desconectó nomás. Dale, perfecto. Bien, bueno, si les parece, no sé si capaz? Nicolás querés decir algo más mientras esperamos a que Didier vuelva, responder alguna pregunta chiquita mientras esperamos a que regrese Didier. Sí, bueno, más que nada preguntas, no voy a ya contestar, a ponerme, está bueno que Sí, Guillermo vaya terminando los argumentos, sí, la verdad que pero estaba alguna pregunta que pueda haber por ahí. muy buena la exposición. Tenemos una específica para Nico que dice que ¿qué acciones podría tomar unilateralmente Uruguay si Argentina o Brasil no pretenden derogar la decisión 3200? Claro, este es un tema que venía un poco bien general, ¿no? Sí, sí, capaz que ahí Pero, el planteo es muy técnico. Lo que sí, sí, yo sí, creo que sí. en cuanto a caminos unilaterales, para no ponernos a explicar la 3200, que está muy trillado también, pero hay un debate hasta más legal sobre eso. Yo creo que los caminos unilaterales ya hayan habido, ¿no? Algunos ejemplos. Y de hecho, Didier es ejemplo vivo de lo que fue la negociación con México. O sea que han habido caminos de bilateralidad, obviamente en el paraguas, lo que uno diría de la LADI, ¿no? Es decir, en el contexto más latinoamericano. Pero si los países no quieren, lamentablemente, y nuestros socios no quieren, como decía Didier, el portazo es bastante más caro, ¿no? Es decir, por lo menos es mi lectura, que no soy ni ante ni pro, es más bien decir, verlo desde un lado más racional, de dependencia regional. Yo creo que lamentablemente, y la diplomacia es eso, es surcir, surcir, surcir y seguir surciendo hasta concretar nunca el 100% de lo que pretendo, porque si no sería lógico, sino más bien un porcentaje lo más adecuado. Entonces mi respuesta bien concreta a eso es, si realmente los países socios claves no están de acuerdo, no va a quedar otra que seguir surciendo, ¿no? Bien. Bueno, seguimos con las preguntas hasta que regrese Didier, si les parece bien. No sé, ahí Fede, ¿tenés alguna otra? Sí, tenemos varias. La verdad que estaba bueno escuchar a Operti, estaba bastante bueno. Porque claro, todas son bastante para explayarse, ¿no? Desde los efectos negativos que podría ser salir del Mercosur, siempre por el camino ese, ¿no? De la flexibilización, un poco lo que decía Nico. Flexibilización, se repite mucho el tema. Ahí Operti, ¿no? Puntualizaba alguna cosa con respecto de eso. Pero bueno, esperemos que vuelva. No Nico, sé si te animás a comentar este tipo de cosas. Y después un dato para que tengan sobre la mesa, y ahora esperamos a Didier, que hay un factor estructural histórico, ¿no? Que decía, ahí lo que decía también Didier, creo que un punto clave de ahora de su planteo también es que a no negar que esto también tenía un fundamento político, pero hoy hay una lógica estructural de dependencia con el bloque, que cuando hablamos de flexibilidades o dar el portazo, lo que a veces se habla en algunos más con una visión más radical, fíjense como dato, en 2020 exportaron en Uruguay, si tomamos los datos, 1.600 empresas uruguayas exportaron, tuvieron una actividad de exportación, ¿no? Sea única o continua, pero genera una exportación. 800 de estas exportaron al Mercosur, cerca de un 50%, no, cerca del 50%. 500 de estas empresas, en más del 75% de sus productos van al Mercosur. Y 400, entre el 90 y el 100% de sus productos van al Mercosur. Es decir, 400 de las 1.600. O sea que estos debates a veces a la ligera son costosos, porque hay una historia estructural detrás de esto, que ahí subrayo totalmente las palabras de Didier, que no es un diálogo tan fácil a veces de cuando uno ve, incluso colegas, de que bueno, dar un portazo al Mercosur, etcétera. Bueno, no, hay una historia trazada acá. Entonces, hay una historia y después muchas familias
que por décadas han dependido de los países del Mercosur. Dicho esto, ¿tener acuerdos fuera de esto no generaría un dinamismo? Sí, pero bueno, hay que ver qué pasa el lunes siguiente, ¿no? Es decir, si mañana hay una lógica de que cierran los mercados a los que uno podría exportar, cosa que es difícil pensarlo. Brasil de la noche a la mañana no va a decir dejo de importar porque me enojé con Uruguay, y Argentina creo que tampoco. Pero ahí dice Juan que ya está por ingresar, Didier, así que hacemos unos minutos y lo esperamos, pero por estirar un poquito, yo creo que es eso, los centrales, incluso las generaciones entrantes, le digo, dentro de las que estamos todavía, pero de no tomarnos estos debates a la ligera, y a veces los blanco-negros en estas cosas que tienen tanta historia, repito, hay gente y familias que exportan que hay que también tener cuidado a veces de cómo se plantea hacia afuera, ¿no? La comparación obvia, viste, la fácil, como decís, Nico, pasa por el Brexit, ¿no? Es la que enseguida salta a compararnos a si podríamos hacer el Uru-Exit. Es la fácil, como decís vos, la corta que sale en la conversación política, en el debate generalmente, ¿no? Sí, el Brexit fue un poco más radical porque, bueno, todos más o menos lo que vimos a esa película ha sido un poquito más compleja, ¿no? Porque yo creo que ahí sí fue, nada, humildemente viéndolo de este rincón del mundo, pero bastante apresurado. En el debate sobre el Mercosur es verdad que lleva más años, es decir, incluso un portazo, cosa que tampoco sería bueno políticamente, tiene su lógica. Pero antes de esos pasos hay que trazar, hay que surcir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí, Fede, hay un punto, es decir, de salvando distancias, pero sí Nico, sí, estoy. no, acá lo tenemos a Uperti de Bueno, vuelta. Vamos Sin arriba. perjuicio de que termine lo que estabas diciendo, pero No, simplemente eso, a escuchar a Didier. dejar constancia. bueno, ¿me Bienvenido, escuchan? Didier, de ¿Me oyen? vuelta. De vuelta. ¿Me Te oyen bien? escuchamos perfecto. Estaba tratando de contextualizar un poco este proceso para no quedarnos con la fotografía de este día, sino con un proceso un poco más. Esa es la tendencia que tenemos todos los veteranos. Entonces, para mí es un placer recibir también este aluvión yo diría, de incertidumbres y de críticas al Mercosur, porque eso es lo que reaviva el tema y le sigue dando vigor. Yo pienso que efectivamente estamos en un cruce de caminos. Estamos en un cruce de caminos. Estamos en un momento de opciones. Pero veamos las opciones. Supongamos que Uruguay no logra instalar el concepto de la flexibilidad como una línea de negociación. Supongamos, porque todo esto es producto del consenso, que no es lo mismo que unanimidad, yo lo he sostenido para algunas cosas, pero que requiere la aprobación de todos. Supongamos que Uruguay dice, bueno, yo me voy de la Unión Aduanera. No se puede ir solo de la Unión Aduanera. Al irse de la Unión Aduanera, se va del Mercosur. Este es otro tema, es un tema de derecho de los tratados, es un tema jurídico. De esto, perdónenme, pero hay que leer la Convención de Viena de 1969 en materia de tratado. Es decir, uno no se puede ir parcialmente de un acuerdo. Se va o se queda. ¿Ok? No se puede ir solo de la Unión Aduanera y decir, me quedo con la zona de libre comercio. Solo si los demás estados dicen, bueno, modifiquemos el Tratado de Asunción del 91, que establece las 3 etapas, y permitámosle a los estados, los estados miembros de la asociación, de la institución, decir, bueno, mire, yo de estos 3 capítulos me voy a quedar con el capítulo primero, el del libre comercio, y no voy a entrar ni en la Unión Aduanera ni en el mercado común. Perfecto, muy bien. Esa es una propuesta, pero esa propuesta requiere el consenso. Y esa propuesta tiene que materializarse en un tratado o en un protocolo adicional que diga esto que acabo de expresar. Quiere decir que es una negociación de mucho calado, no es una negociación superficial, es una negociación profunda. Esta negociación puede derivar en que se diga, bueno, como es tan compleja, vamos a tomar decisiones unilaterales. Nos vamos. Y denunciamos, que es lo que pasa con los tratados, se denuncian. El Mercosur tiene un plazo de 2 años de la denuncia, durante los cuales hay que cumplir los compromisos contraídos. Quiere decir que si la denuncia se hiciera ahora, empezaría a regir dentro de 2 años. Bien, yo no pienso en la denuncia.
Yo descarto esa hipótesis. Descarto esa hipótesis. El Uruguay tiene que negociar para permanecer dentro del Mercosur, pero tratar de fijar cierta flexibilidad que le permita, por lo menos coyunturalmente, y por un plazo determinado acaso, para ver cómo funciona. Porque esto hay que tomarle también la temperatura a la economía, porque hablamos de la demanda y de la oferta y la demanda, pero también estamos nosotros en condiciones de hacer una oferta mucho mayor de la que ya estamos haciendo. Porque a veces pareciera como que las dificultades del arancel son dificultades que nos impiden entrar de algo que tenemos en la puerta de ese país. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿O lo tenemos en cantidad suficiente o no? Los novillos no nacen por decreto. La lana no crece por imaginación. Es decir, esto requiere procesos productivos al interior del país insustituibles. Insustituibles. Luego todo el tema de los operadores comerciales, etcétera, se pondrá en marcha. Pero lo importante es que haya una capacidad productiva capaz de aumentar la oferta y hacerla atractiva por su calidad y condiciones de entrega, y condiciones de salubridad, y cumplimiento de las reglas del comercio internacional. Eso es una base fundamental. Que a veces también en aras de este discurso, un tanto, yo diría, omnipresente del Mercosur, nos olvidamos. Pero hay otra cosa, me parece importante. Supongamos que el Uruguay dice, me voy. El amigo Albertoni integra la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, uno de los emprendimientos binacionales más interesantes y pioneros en la región. Hay un viejo trabajo mío publicado en la Universidad de la República en donde establecíamos los orígenes de esta decisión que viene de la Comisión Administradora del Río Rin. Ahí tiene sus antecedentes. Y resulta que Nicolás está en la Comisión de Salto Grande. Salto Grande es un recurso natural compartido, extraordinariamente bien compartido. Creo que Nicolás lo puede aseverar con actualidad. Yo puedo referirme sobre todo a su nacimiento y a su desarrollo, pero Nicolás puede hablar de su situación actual. Tenemos una comisión administradora del Río de la Plata, con recursos naturales compartidos, que van desde la pesca hasta los servicios de puerto, los servicios que hace a toda la seguridad del río. Vaya qué trabajo nos dio demostrar que no había contaminación de las plantas de celulosa, en un recurso que tiene un sector compartido y tiene otro no compartido. Y vaya que fue un tema que llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, tenemos temas importantes. Con Brasil tenemos que reconocer que tenemos 1.200 kilómetros de frontera seca. Y de otro lado, un país que tiene 220 millones de habitantes y que tiene 2 estados al sur, que son Paraná, Santa Catalina y Río Grande, con una población extraordinariamente importante. Y nosotros somos un país que está allí y que tiene necesidad de estar donde está, porque la negociación facilitada por la frontera es un factor del comercio. El transporte, además, es un elemento muy decisivo en los precios. Y vaya que incide en la distancia que tenemos con los mercados consumidores del norte. Pero tenemos algunos mercados próximos en los que tenemos mayor facilidad de acceso. Nos vamos, decimos nos vamos. Bueno, quedamos afuera de la Comisión de Salto Grande porque se supone que de repente tenemos que negociar con Argentina, ver si Argentina quiere seguir o no. De repente, yo qué sé, como hay tantos problemas en este momento, quizá Argentina dijera sí, sigamos con el río. Pero el Río de la Plata, que es un estatuto del río, no es un tratado extraordinariamente importante, porque dilucidó temas no solo de frontera marítima, sino que definió temas de aprovechamiento de los recursos. Es una convención de un gran valor, como lo es el Estatuto del Río Uruguay. Todas estas cosas van de la mano con un proyecto político que no puede ser disociativo, no puede ser disolvente, tiene que ser articulador, tiene que tener el imaginario dispuesto a aceptar quizá condiciones diferentes de la situación presente, pero no el rompo todo. El rompo todo acá no sirve, acá sirve el construyo todo. Acá sirve decir voy a construir y voy a proponer ideas.
porque no hay, como decía algún líder político del pasado, que no quiero mencionar para no articular comentarios que tengan algún color político, cualquiera sea él, que todos son respetables, igualmente respetables, a mi juicio, sobre todo los partidos fundacionales de este país que le dieron nacimiento y vida, decía que no hay arma más poderosa que una idea, que una buena idea. Parece una obviedad, pero esta obviedad no es tal cuando uno empieza a profundizar los alcances, las derivaciones de esta idea, y ve que efectivamente es así. Y al Uruguay lo que lo ha calificado, y Nicolás de alguna manera evocaba con cariño, y en fin, quizá más allá de lo que yo pueda pedir, ¿verdad? Alguna referencia. El Uruguay ha sido un país que ha tenido un perfil internacional. ¿Ustedes creen, muchachos, honestamente, creen que si el Uruguay se fuera del Mercosur, mantendría este perfil de país unido por lazos tan fuertes, tan sólidos, sería con los países vecinos? Yo creo que sería una mala decisión. Sería una mala decisión. Entonces veamos las salidas, veamos las cosas, veamos las salidas. Estando yo en Aladi, me acuerdo que planteamos, del cual luego me fui y me retiré porque era un gobierno del Frente Amplio que no me daba el apoyo para permanecer. Esto también va de la mano con lo que estoy diciendo. Había sido elegido por todos los cancilleres de la región por unanimidad, también vale recordarlo. Pero en aquel momento, en esos años de Aladi, 2005, 2008, se planteó a nivel de estudios y de documentos de trabajo que ciertamente tienen el amparo de un fuerte sostén técnico, la posibilidad de el avance a distintas velocidades. Como una idea que se vinculaba con el arancel y se vinculaba con los acuerdos de alcance parcial. Es decir, era un mecanismo que no había que inventarlo, ya estaba, y de alguna manera nos abría un camino. Conversando este tema con Félix Peña, que es uno de los autores, junto con el embajador tan recordado Gustavo Magariños, de gran prestigio y conocimiento de estos temas, en su momento articularon este tratado del 80, que sigue siendo un modelo de tratado. Tiene todo, casi todo. Pero ¿qué pasa? Incluso tiene el tratamiento de los países de menor desarrollo relativo, que no tiene el tratado del Mercosur, porque ni el tratado de Asunción ni el protocolo europeo prevén el tratamiento especial de los países de menor desarrollo relativo. También recuerdo esto porque es bueno saber que diría yo que la solidaridad expresada en el Tratado de Montevideo del 80 fue mayor que la solidaridad expresada en el Tratado del 91 de Asunción. Retomo el tema. Nos vamos. El Uruguay declara que se va. ¿Qué eco internacional tendría esto? A ver, veamos un poquito. Porque a Nicolás nos hacía una especie de baño de internacionalidad totalmente justificado. No es solo salir de la 24 de la OMC. No, es mucho más que eso. Es salir de un acuerdo en donde somos el accionista minoritario. Porque si del Mercosur un día resuelve irse Brasil, y bueno, atrás de él de repente tienen que ir todos. Pero si el más chico dice me voy, es inimaginable que los demás sigan esa posición porque la adoptó Uruguay. Entonces, seamos realistas, seamos realistas. Tenemos que trabajar pensando en la realidad de la que partimos y no trabajar solamente en un marco de ideas. El Uruguay ha hecho mucho por el mejoramiento del Mercosur. El Uruguay es, por ejemplo, el país promotor del régimen de solución de controversias, nada más ni nada menos. Ustedes no sé si son abogados, algunos creo que lo son, otros no lo son, pero están muy cerca de estos temas. Este régimen permite resolver las controversias, nada menos que eso. Y los estados, parte,
al introducir el derecho del Mercosur en su orden jurídico, tienen que aplicarlo a dictar sentencias cuando llegan casos que están involucrados en el Mercosur. Y esto sucede en la Argentina, sucede aquí. Hace algunos años el Congreso de Jueces argentino ha tenido la gentileza de invitarme para hablar de estos temas. Y efectivamente hay una jurisprudencia importante de aplicación de las normas del Mercosur al amparo del Tratado de Europreto, el Protocolo Europreto y del Tratado de Solución de Controversias. Hay otro tema, y no quiero irme muy lejos, pero este tema me convoca quizá en exceso. El Mercosur tiene algunas fórmulas que serían perfectibles con relativo poco esfuerzo diplomático o relativo poder de persuasión, que es el tema de la consulta. El protocolo de Europreto prevé el mecanismo de la consulta. ¿Qué es la consulta? Y la consulta es preguntarle al TPR, al Tribunal Permanente de Revisión de Asunción, que es el órgano jurisdiccional arbitral, pero máximo del Mercosur, si tal cosa es así o es de tal otra manera. En este momento los únicos que la pueden formular la consulta son las Cortes, las cabezas superiores del Poder Judicial, en un asunto sui judice, es decir, un asunto que está en trámite. No, yo hablo de la consulta preventiva, que fue lo que Uruguay en su momento quiso, consulta preventiva y vinculante. Es decir, que la consulta, una vez contestada por el tribunal, fuera obligatoria. Nos habría ahorrado, por ejemplo, el pleito de motociclo, si hubiera sido así. Porque si hubiéramos podido consultar al tribunal, nos habría dicho, sí, muchachos, ustedes tienen razón, ¿verdad? Como dicen los argentinos, sí, muchachos, yo no lo empleo tanto. Pero en definitiva, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que no es gratis ningún alejamiento. Y que lo posible, la pandemia va a durar, ya lleva 2 años, va a llegar a los 2 años. Empezó en marzo del año pasado, estamos en mayo. El arreglo de la economía va a durar más, probablemente, y se ve, seguramente, yo no soy economista, ni mucho menos, ni tengo vocación de serlo, pero es evidente que esto va a tener un derrame sobre una repercusión en los próximos años de restablecimiento de nuestros sistemas de producción y de nuestros sistemas de comercio, de nuestra movilidad de bienes y servicios y de transporte, sobre todo los internacionales. Entonces, ¿por qué no negociar una suerte de dispensa, de prórroga del arancel externo común, bajándolo, disminuyéndolo, idea que va en la línea del pensamiento de Brasil, bajándolo y además poniéndole un plazo para evaluar los efectos que tiene esa rebaja sobre el comercio, para ver en blanco y negro los efectos comerciales, los efectos económicos, no simplemente la pureza o impureza de la proposición. Es decir, me parece que hay cartas a jugar. En su momento, con el firme apoyo del presidente Valle, habíamos con el firme apoyo del presidente Sanguinetti negociado el Tratado de Libre Comercio con México, que se cerró durante la presidencia del presidente Valle. Luego, con el apoyo del presidente Valle, propusimos la ampliación de las competencias de la Secretaría, que en lugar de ser administrativa fuera de Secretaría Técnica. Lo logramos parcialmente, pero sí logramos que la Secretaría fuera Secretaría de todo el sistema y no solo de los órganos, digamos, de ejecución, como el Grupo Mercado, sino que también es órgano que sirve al Consejo, el Mercosur, que es el máximo órgano del sistema. Es decir, menciono esto simplemente a título de ejemplo de que una buena idea o una idea aceptable puede ser presentada y sostenida. Yo no me quiero ir más lejos de esto. Perdonen si pongo en esto una dosis, yo diría, o una sobredosis, como quieran llamarle, de entusiasmo y a la vez de preocupación, porque realmente creo que para el Uruguay este tipo de emprendimiento hecho, construido sobre la base de un acuerdo democrático y construido sobre la base
de un entendimiento político muy firme entre los presidentes de la época, no puede ser borrado de una manera así instantánea. Por último, las relaciones políticas entre los países cambian. No son un producto congelado, se modifican. Y hay hechos que luego, más allá incluso de la voluntad de las partes, que se producen. Si Mercosur lograra remover esos obstáculos en gran medida malintencionados de la Unión Europea, en gran medida, y lo digo porque yo hablo a título personal, no represento a nadie ni a nada. Esa suerte, diría yo, de buscarle la quinta pata a la mesa y decir, bueno, no, pero el Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea no prevé en la medida necesaria los temas ambientales, o los temas verdes, o los temas de género, o los temas tales y cuales. No, el Mercosur ha negociado con la Unión Europea mano a mano durante 20 años. Entonces, escúchenme, me parece que sacar de la galera estos temas cuando ya se han firmado las bases para un acuerdo comercial no es un índice de buena fe diplomática y política. Pero dejémoslo ahí, esto daría para mucho más, pero yo quiero que sean ustedes los que lleven la carga de preguntar, repreguntar, hacer lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Perti, la verdad, un privilegio escucharlo. Espectacular. Me bajó a tierra, había un comentario por ahí de Santiago Pérez, tal cual. Un poco la primera pregunta que surge viene incluso nosotros en la promoción del evento colgábamos un video de Jorge Valle diciéndonos, pregúntenle a Operti cómo se hace. Bueno, ¿cómo se hizo lo de México? Digamos, nos gustaría que profundice un poco, ya que fue muy contundente, nos dijo que irse del Mercosur sería misión imposible. Que profundice un poco de cómo fue posible el acuerdo de libre comercio con México, como dijo bien, con el apoyo del presidente Valle en aquel momento. Yo no quisiera responderte, condicionar esto por una intervención personal. Eso en primer lugar. Este fue un producto de una negociación en la que estaba envuelto el país y del cual yo era en aquel momento, tenía una suerte de responsabilidad contraída para llevarlo adelante. Eso es lo primero. Lo segundo es que esa resolución se apoyó en un amplio comercio ya existente, con un acuerdo comercial celebrado en el periodo del doctor Sanguinetti. Y así estamos trabajando sobre una base muy sólida e importante. Lo otro es que Brasil quería negociar de modo preferente con la comunidad andina y con Sudáfrica, y tenía sus diría yo, sus intereses muy ligados a esa zona. El canciller Lampreia, Luis Felipe Lampreia, que era el canciller de Brasil, planteó ese tema. Y en los corrillos, esos corrillos que a veces quienes no entienden mucho de la diplomacia tienden a identificarlo con copas. Yo, como no era un encopado, podía decir que para mí fueron las instancias de gran aprovechamiento. Me hizo saber esa intención. Y yo le dije, mira, nosotros tenemos la misma intención con México. Nos parece que ya tenemos un acuerdo de comercio muy amplio. ¿Qué te parece si cambiamos figuritas? Yo te apoyo en el tema de que a ti te preocupa, en la 32, y a nosotros era un tema coyuntural muy difícil. No nos olvidemos del momento en el que estábamos. Estábamos en el 2000, la resolución es 32/00, firmada, decidida en Buenos Aires, en una reunión titulada Renalzamiento del Mercosur. El presidente era de la Rúa, el presidente de la Rúa, y su canciller era Adalberto Rodríguez Avarini, gran colega y amigo. Y bueno, pero había excelentes relaciones entre los gobernantes. Se hablaban por teléfono casi a diario, y más de una vez. Eso lo pude presenciarlo directamente, no me lo contaron, lo vi. Entonces,
en ese marco dijimos, bueno, adelante. O sea, por eso yo no coloco a la 32 en el banquillo de los acusados. Lo que pasa es que esto es como mirar los partidos después que se han jugado y se sabe el resultado. No tiene gracia, pierde la gracia. Yo siempre digo, vivir a veces en la televisión cuando veo que el partido ya se jugó, no me interesa. Entonces, este era un partido que había que desenredarlo y jugarlo en la cancha, poniéndote firme, sin rigidez, en lo que era necesario, como para decir, no, mira, nosotros con esos países no tenemos un mercado, en fin, además con la comunidad andina estamos negociando en el marco de ALADI, así que en realidad nosotros, bueno, pero estamos ahí. Y fue un cambio. E hicimos eso. Desde luego hay quienes dicen que era un tema vinculado a determinadas industrias, como la industria del automóvil, la industria automotriz. Sí, seguramente, porque detrás de todas estas cosas siempre hay sectores particularmente afectados, e incluso empleo la palabra interesados. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen los europeos hablando de la OMC, donde algunos llegan a decir que los estados son simplemente portavoces, porte-parole, de los intereses privados. Lo acabo de escribir para un trabajo que envié a Brasil y que se va a publicar aquí en una revista nuestra. Es decir, intereses había, desde luego que había, pero faltaba el marco, y el marco se lo dimos. Esa fue la gran et petite histoire. Perfecto. Tenemos una que es un poco más, más puntual, que dice si los tratados del Estatuto del Río Uruguay y del Río de la Plata no antecedían en realidad al Mercosur, eran en realidad previos al Mercosur, dentro del marco de lo que planteaba de la renegociación eventual si Uruguay se tuviera que ir. No, en eso tengo que ser extremadamente claro. Yo simplemente a lo que me he referido, he tratado de referirme, que estas son zonas de convivencia en la administración, zonas de acuerdos. Los tratados no se van a eliminar porque Uruguay se fuere del Mercosur, son tratados distintos con vida propia, con existencia jurídica independiente, pero se administran por comisiones binacionales, y si entre los estados que las administran no existe la fesio societatis, se hace muy difícil de administrar. Tengamos el ejemplo bastante reciente y bastante dramático de las fábricas de celulosa, sin perjuicio de otros anteriores, como fue el caso de motociclo y sus bicicletas y el acceso al mercado, juicio que ganamos en todas las instancias, pero que nos limitó en la fabricación de una empresa que había llegado a ocupar un porcentaje altísimo del mercado argentino y que se convirtió en un importador. Tenemos un poco una crítica que es, digamos, todo este panorama no nos perpetraría en una dependencia de Argentina y de Brasil, digamos. Es otra... Si traduzco bien, tú piensas que mantenernos en el Mercosur, diría yo, blinda, No, dice ahora, una dependencia. Yo traslado pregunta, doctor Berti, yo no me animo. No, bueno. No me animo Yo creí que tú asumías la paternidad, pero veo que no. no. Esto Estoy trasladando preguntas del público. Daría lugar a una investigación de paternidad. Aquí habría que hacer No. Traslado preguntas del público. Habría que hacer un ADN, etcétera. Pero lo que digo es lo siguiente. No, evidentemente la dependencia, vamos a entendernos, 187.000 kilómetros cuadrados, 3.300.000 personas. 220 millones al costado, y en el otro costado, 50, creo, ¿no? Alrededor de eso, 45, 50. Sí. Nosotros, y arriba Paraguay, que tiene una población que más del doble de la nuestra. Más del doble de la nuestra. Entonces, podemos tener la discreción que necesitamos o debemos actuar como un francotirador. El Uruguay lo que no puede ser es un francotirador, ni en la negociación regional ni en la internacional. Yo soy partidario del multilateralismo. ¿Saben por qué? Porque quieras o no,
el multilateralismo fue un signo de progreso después de la Segunda Guerra Mundial. Que hoy no tiene la eficacia que debería tener. Sí, claro, yo lo vi de cerca eso con ese famoso veto del Consejo y la negativa al enlargement, la negativa a la ampliación, no entrando en él países como Alemania o países de la región como Brasil o países de otras regiones como podría ser algún país africano de primer nivel y algún otro país europeo también. Y la India, que aparece allí con su poderío. Ya la China está, pero no está la India, que tiene casi la misma población. Y esos países, el Five, el grupo de los Five, son los que resuelven prácticamente todo. Veámoslo ahora con el conflicto de Israel y la zona de Gaza, que no es un conflicto entre Estados, ¿verdad? Es un conflicto entre un Estado y un grupo. Ahí no hay un pleito internacional o una guerra internacional propiamente dicha. Entonces, si rompemos con todo, si creemos que podemos usar estas instancias para reformar el mundo, me parece que estamos un poquito desubicados. Tenemos que tomar conciencia de nuestras limitaciones, de nuestras posibilidades y aceptar ciertas realidades. Porque también Brasil, en su momento, siendo el más grande, nos permitió, con la lucidez extraordinaria del Barón de Río Branco, tener esa frontera totalmente resuelta en una extensión de 1.200 kilómetros. Y tenemos con Brasil unos acuerdos que tuve la honra de intercambiar los instrumentos de ratificación en Río Branco del lado uruguayo y en Yaguarão del lado brasileño, con el canciller brasileño de la época, que era Celso Amorim, en una suerte, yo diría, de negociación inédita, que fue tener un carné binacional que permite circular en una extensión de 20 kilómetros de cada punto de frontera hacia adentro de los dos países, compartiendo una cantidad de servicios como salud y educación. De esto tampoco se habla. Y esto se habla del Chuy, del Rivera, de Santa Ana, como si fueran espacios que han quedado solo librados al COVID. No, no, no. Estos son espacios que tienen una integración, yo diría, de tipo poblacional, que está más allá de lo coyuntural. Perfecto, le vamos Una a nota dar. al pie, Ahí va, eso te iba a decir, Nico, dale. una nota al pie a la última pregunta, que a veces también subrayando toda la argumentación de Didier, y yo creo que hay mucha complementariedad, a veces cuestión de matices, y claramente la visión histórica siempre es clave en estos temas, pero sin duda lo noto con una gran complementariedad, por lo menos en mi humilde parte del argumento, de que acá no hay que dar portazos, hay que cuidarnos muchos en los argumentos que se dan, y de hecho antes que ahí cuando se cortó Didier señalábamos, aprovechamos para estirar un poquito la conversación, y la inmensa dependencia estructural que existe hoy como para pensar que estos temas son a la ligera, sabiendo igual que la diplomacia no es para ansiosos, ¿no? Es decir, digo, si mañana los que a veces hablan de esos portazos, etcétera, no nos damos cuenta que los tiempos y los que a veces profundizan en la dependencia, no sé, ahí planteaban esa pregunta basada en la dependencia, pero también la vulnerabilidad que puede generar una independencia, entre comillas, no proactiva, porque mañana hay que salir a negociar, hay que tener, aquellos que quieran dar el portazo y asumir esos riesgos, muchos de los cuales señalaba Didier, también hay un lado B de esa historia, hay una otra cara de la moneda. Entonces, la dependencia que a veces de forma facilista se la ve como el lado negativo, y es verdad que ante economías como Argentina y Brasil, tan vulnerables, nadie lo duda, hay ciertas vulnerabilidades, valga la redundancia, en cuando se depende, pero Uruguay ha diversificado bastante también. Es decir, hoy desde un 30% se ha bajado a un 20 y tanto por ciento de esa dependencia fluctuante promedio en los últimos años con el bloque. Entonces, que esa tampoco sea el facilismo en el cual refugiarnos esas dependencias. Sea más bien sí todo lo que dijo Didier, es decir, el lenguaje más diplomático del derecho internacional, es decir, señores, debemos respetar las reglas, más allá de que muchos hoy nos tienten a no respetarlas, porque parece que nada se respetará, o se dice que nada se respeta en el Mercosur, y después la otra cara, en la que humildemente trataba de proponer, que es también la dinámica comercial. El mundo cambió y debemos poner sobre la mesa como argumento también esos cambios que se han generado para fundamentar esos cambios avalados en el derecho.
pero no refugiarnos en nada facilista, y la dependencia también es otro refugio en el que muchos colegas han tendido a ir para promover los portazos. Bueno, un lujo la exposición de ambos. Le íbamos a dar le íbamos a pedir un breve análisis del futuro, cómo ven hoy la interacción. El Nico un poco ya nos acaba de decir esto. No sé, doctor Operti, cómo ve hoy la integración de Uruguay, y si tiene algún comentario breve para hacer de cómo está el asunto, para ir cerrando un poco. Bueno, de lo que dije antes, con cierta largueza, surge que mi mirada, mi visión sobre la situación presente es una mirada que tiende a la construcción, que tiende al aporte que desde este lugar, que no es el lugar de la primera trinchera, pueda, diría yo, dar elementos de consideración, por lo menos para examinarlos y mirarlos. Yo no estoy, sin duda, ni pretendo sustituir ni reemplazar lo que debe ser la agenda de la administración actual en materia de política comercial externa, de inserción comercial externa, que no es lo mismo que política exterior. Yo quizá, y me valgo de lo que dijo Nicolás para recordarlo, quizá me sumergí, sin decirlo expresamente, en miradas que tienen que ver mucho con la política exterior y que tienen que ver con la economía política de la región. La economía política de la región existe, no es un producto, diría yo, de la voluntad o de la persistencia en una idea. Es el producto de un acuerdo. Hay una economía política, hay un mercado argentino para ciertas cosas, hay un mercado brasileño para otras. Yo recuerdo bien nuestros avatares con el arroz. Hoy hay un mercado del cordero grande importantísimo con Brasil, muy importante en el sector agropecuario. Y veamos qué sectores serían los afectados, porque si no lo otro es una especie de cálculo en el aire. Es fácil decir el Mercosur no funciona, pero veamos en qué cosas funciona y en cuáles no funciona. Hagamos un inventario, como se dice en el derecho sucesorio, cuando las sucesiones no se aceptan con todos los créditos y deudas, se dice bajo beneficio de inventario. Bueno, al Mercosur tomémoslo bajo beneficio de inventario. Es decir, veamos qué cosas nos da y qué cosa nos impide, y trabajemos sobre la que nos impide. Lo que yo estoy de acuerdo, la palabra flexibilidad es una palabra, es un concepto, pero hay que ponerle carne, hay que ponerle contenido, hay que decir en qué consiste. ¿Flexibilidad en qué? En el arancel externo, flexibilidad en la administración del comercio, flexibilidad en ciertas preferencias a negociar bilateralmente con países consumidores de alimentos y no de industria, para no lesionar o no afectar intereses de países industriales a través de eventuales inversiones en nuestro país. Es decir, este es un tema complejo, pero no lo podemos ver así en forma, yo diría, puramente a base de anuncios generales. Esa sería mi reflexión y una invitación a que ustedes sigan pensando, porque ustedes son los jóvenes que refrescan el debate. Ya Nicolás no está joven, porque Nicolás ya no se cose en el primer error, pero Nicolás es muy joven en los logros que ha conseguido y los logros que aún va a tener. Yo, en cambio, ya estoy en otra etapa de la vida. Afortunadamente, tengo 4 hijos y 10 nietos, uno de los cuales está acá. Excelente, Dier. Vamos a ir a un cierre. Lea, si estás por ahí. Dale, bueno, primero que nada, agradecerle al señor Operti y al señor Albertoni por sus posiciones, y muchísimas gracias a todos por estar. Creo que es una instancia muy enriquecedora para la juventud, y que nos ayuda un poco a bajar los pies y salir un poco del debate de las redes, que muchas veces se radicaliza un poco
demasiado. Y está yendo más a un punto final, aclarar que desde la ULC nosotros apostamos a que la apertura es el único camino que tiene el Uruguay para el desarrollo y que es la mejor forma para buscar oportunidades para todos y, ¿por qué no?, enriquecernos culturalmente también. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos y nos estamos viendo en el próximo evento de la ULC.